Sí, el tema de las máquinas fiscales es uno de que está en boga en estos momentos porque, recordemos, acá tenemos la producción hecha para en este momento, es la Providencia 0141, ¿correcto? Correcto. Emitida por el CENIAT, donde establece que los comercios deben adquirir nuevos equipos para la facturación. William Zorrilla está con nosotros, él es abogado, administrador, profesor universitario, especialista en tributos y políticas públicas, para que nos explique. Lo primero que hay que decir es que esta providencia fue promulgada en octubre del año pasado por el órgano tributario nacional y fue publicada en Gaceta el 6 de noviembre. A partir de entonces, la misma providencia establecía que 60 días después ella entraba en vigencia a los efectos de que las personas que estaban allí reflejadas y que tenían la obligación de ponerse a tono con las máquinas fiscales iban a conocer cuáles eran los proveedores de las máquinas y cuáles eran los modelos que estaban autorizados por el CENIAT. A partir de entonces comenzaba a correr en la publicación web una publicación que iba a hacer el CENIAT en su página web indicando todo eso que te acabo de señalar. 120 días después entonces tenían esos usuarios para entrar a adecuar o adquirir las máquinas. ¿Qué ocurre? Que en el CENIAT, obviamente, las empresas que están dedicadas al ramo hicieron su tarea como les correspondía. Llevaron su documentación, llevaron los modelos, presentaron los equipos. La administración hizo las revisiones correspondientes y procedió a otorgarles las autorizaciones que correspondía conforme a la providencia, pero no emitió la publicidad oficial a través del portal web como lo indica la providencia, que tenía que publicarlo en el portal. ¿Y por qué no lo haría? Eso se desconoce porque hasta ahora las autoridades competentes no han hecho ningún pronunciamiento. No han abierto su boca. ¿Qué ha ocurrido? Que en lugar de hacer la publicación, lo que hicieron fue que colgaron un banner, un aviso, donde señalaban que a partir del 16 de junio ya era la fecha tope para eso. Es decir, hace 2 días. El día domingo. Ahora, nosotros los que nos hemos dedicado precisamente a dar divulgación a esto del sector privado, los que somos asesores, que estamos en los que tienen conocimiento en la materia, porque aquí todos estamos perdidos. Aquí están pregúntele al señor Zorrilla que no entendemos qué es una máquina fiscal, que le explique. Ya le vamos a explicar qué es una máquina fiscal, bueno, con la nueva máquina fiscal, que eso no es nuevo. ¿Qué ocurre? Que ese banner que colgaron allí, cuando nosotros vemos la fecha, bueno, hicimos una investigación y lo que pudimos hacer es decantar de dónde surgió y allí descubrimos, porque como decimos en derecho, un hecho público notorio comunicacional, fue colgado en las redes, las empresas que estaban autorizadas pusieron su autorización del CENIAT. ¿Cuál es la fecha que tenía? 15 de febrero. Entonces, desde el 15 de febrero el CENIAT aprobó a esas empresas y le aprobó los modelos y esa fue la fecha que el CENIAT tomó, pero esa fecha solamente la conocía la empresa que fue notificada y el CENIAT, no los usuarios. ¿Por qué? Porque el medio idóneo y que creó la providencia era el portal web www.ceniat.gov.be. A partir de ese momento corrían los 120 días continuos. Como no lo hizo, entonces quedamos en un limbo, porque así como hay gente que sabe cuál es una empresa autorizada, pueden surgir muchos estafadores y ya sabemos que ¿Empresas autorizadas son las empresas a quien le tienen que comprar la máquina fiscal? Solamente, las que el CENIAT le ha otorgado su autorización, pero ¿cómo sabemos nosotros cuáles son esas empresas? Al revisar en el portal del CENIAT un listado oficial que debe estar publicado y que no ha sido publicado hasta la fecha. No ha sido publicado el listado de las empresas que tienen las máquinas. Ni los modelos. Entonces, ¿cómo el comerciante compra la máquina? Ese es el limbo con la fecha. Ese es el limbo jurídico que tenemos. Número 1, el desconocimiento oficial de cuáles son las empresas, cuáles son los modelos y obviamente no hay fecha cierta porque no ha sido publicado, listado en el portal web. Ahora, según el gobierno, según la providencia y todo, ¿cuándo deberían estar instaladas estas máquinas fiscales operativas? 120 días después de publicado el listado oficial en el portal web www.ceniat.gov.be. Y usted entra al portal y la única publicación es de la que fue derogada, que es la providencia 0592. ¿Eso no puede arrancar la semana que viene como está rodando? No pudo haber arrancado ayer 17. El temor está en lo siguiente, Deudevis. ¿Qué es una máquina fiscal? Una máquina fiscal es suena así como terrorífica. Sí, una máquina fiscal es un mecanismo que ha venido utilizando en Venezuela el CENIAT desde el año 1996.
sí, no es algo nuevo. Las máquinas fiscales fueron incorporadas hace mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que ella ha venido mutando. Hay una primera generación que fue el año 1996, cuando estamos hablando de un comprobante fiscal. Posteriormente, en el año 2006, cambia a segunda generación, que es cuando, en vez de ser máquina fiscal, estábamos hablando que comprobante fiscal, hablamos de factura fiscal. Y esta, además, le dio un plazo perentorio que era muchísimo más largo que lo que se pretende ahorita de 120 días. De hecho, en aquella oportunidad, los plazos, dependiendo del tipo de contribuyente, le podían dar 6 meses, 1 año, hasta 2 años llegó a ser el tránsito de esa vacatio legis. Es decir, desde el momento en que fue publicada la Gaceta hasta el momento en que se tenían que adecuar, pasaron hasta 2 años. De hecho, en el año 2007, quien era superintendente del CENIAT, José Gregorio Vielma Mora, hoy protector en el Táchira, en aquel momento suscribió una providencia, la número 0191, donde, tomando en consideración 3 elementos. Número 1, la economía nacional funciona con el aporte de los privados. Número 2, los impuestos. No solamente los impuestos a la actividad privada. Número 2, que no estaban dadas las condiciones técnicas para aquel entonces, ni económicas, para que surgiera adelante esa implantación de la máquina fiscal. Por supuesto, de aquel entonces, 2007. Y número 3, miren lo que decía, esto es una perla, esto es de enmarcarla. De enmarcársela a Vielma Mora. De enmarcarla para cualquiera que lea esto. En aquel momento se reconoció que el CENIAT tenía que atender los pedidos de los ciudadanos. Y en razón de eso, las decisiones que tomara no podían ser unilaterales, sino que tenían que ser consensuadas, concertadas con los ciudadanos. Es decir, el que esté afectado por el uso de la máquina fiscal tenía que ser oído por el CENIAT. En este momento no ocurre esa situación. ¿Por qué? Porque las máquinas fiscales que hoy se van a instalar, que estamos hablando de la tercera generación de Eudel y Jonás. ¿Tercera generación? Es la tercera generación de máquinas fiscales, no es la primera, no es primera vez que se va a instalar máquinas fiscales. Cuando tú vas a un comercio de Eudel y a ti te entregan una factura y dice arriba CENIAT, eso es una factura fiscal emitida por una máquina fiscal. Es decir, que la máquina fiscal existe. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que esa máquina fiscal hoy en día, el cambio que tiene es que ahora debe estar, la máquina fiscal debe tener la posibilidad de capturar los datos de la factura que van a estar en la máquina y transmitirlos vía internet al CENIAT. ¿Y eso es para qué? Bueno, porque eso es una decisión de control que ha tomado la administración. Vía internet, cuando la gente no tenga internet. Cuando se va la luz, cuando no hay saldo, cuando se cae la plataforma. Bueno, todo eso que ustedes acaban de agregar lo hemos venido diciendo nosotros ampliamente a lo largo y ancho del país, varios colegas que hemos estado trabajando en eso. Tenemos ahorita problemas de carácter técnico. Desconocemos cómo va a funcionar ese sistema centralizado de facturación del CENIAT. ¿Quién va a manejar esa información y cómo la va a manejar? Ahora, yo recuerdo más centralismo. En realidad es un reporte que se hace al final de la jornada, como un corte. Un reporte Z se llama así técnicamente, y es transmitido vía internet al CENIAT. Pero el problema es el siguiente, Deudel, ustedes lo acaban de mencionar. ¿Qué nos dice la cotidianidad? Que no hay electricidad, que no hay internet. Pero entonces la Providencia, de acuerdo a esto, ha señalado que como es vía internet, las empresas que están produciendo los equipos y los están ofreciendo, le dicen, bueno, no hay problema, esto lo resolvemos. El que no tenga internet, por ejemplo, si tú no tienes internet vía ABA, un equipo? No. Tienes que adquirir una SIM card como la que usas en tu teléfono. Tienes que adquirir una para instalársela al equipo. ¿Y la venden ellos? ¿Se la tienen que comprar? No, esa la tiene que vender es una empresa operadora de telefonía, por supuesto, porque ellas solamente pueden vender máquinas fiscales. La SIM card tiene que venderla las empresas comerciales que se dedican a este ramo. Es decir, tú tienes que tener un internet. Si no tienes internet ABA, tienes que comprar un servicio de internet. Si no tienes electricidad, tendrías que tener una planta eléctrica. ¿No es así? Y si no tienes la plata, tendrías que buscar una fuente de financiamiento. Es decir, ¿por qué? Porque no estamos preparados técnicamente. Yo recuerdo que ya hace algunas fechas pasadas, sobre todo con el ingreso de las nuevas máquinas fiscales, el CENIAT iba a los comercios, se reunía con las cámaras, discutía sobre este tema y hablaba sobre los nuevos avances. Esto nunca se hizo. No. ¿Cuál es el apuro de esto? Acaba de mencionar una palabra que nosotros la llamamos, traducimos la siguiente: esta medida es inoportuna y es apresurada. ¿Por qué? Porque este no es el momento en el cual debe instalarse o implantarse esto. Es más, nosotros no estamos en contra de que existan medidas de control. Nadie puede oponerse a ello porque el gobierno nacional, a través de la administración tributaria, tiene sus amplias facultades, pero así como también tiene derecho a ejercer su actividad,
tiene deberes, tiene obligaciones con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque primero usted tiene que señalar claramente, ampliamente, difundir las normas para que todo el mundo sepa y no haya este oscurantismo entre, primero, quiénes son las empresas, cuáles son los modelos. ¿Cuánto vale una máquina de estas? Bueno, allá íbamos a preguntar. Hay máquinas que pueden ir, dependiendo de los modelos, oscilan, eso tampoco es una tabula rasa, pero pueden estar entre el orden de los 600 hasta los $2,000 por máquina. Por máquina. ¿Quién debe tener? Vamos a suponer una persona que en este momento... Por ejemplo, aquí está Reinaldo Aguilera, él es comerciante y nos escribe, dice, soy comerciante y no tengo para comprar otra máquina fiscal. ¿Qué hago con las máquinas anteriores? Más obstáculos para la economía. Ok, vamos a responder a ambas preguntas. La primera, ¿quiénes deben tener máquinas fiscales? Hay una providencia del año 2011, que es la providencia 0071, que establece en su artículo 8 cuáles son las empresas, cuáles son los contribuyentes que deben tener máquinas fiscales. Básicamente son los contribuyentes que se dedican al comercio de bienes y servicios a consumidores finales. Es decir, estamos hablando de panaderías, peluquerías, prestadoras de servicios, tintorería, panadería, restaurantes, lonchería, el kiosco de periódicos, cualquier persona que atienda consumidores finales. ¿Cuál es la condición? El que vende chuchería también. También tiene que hacerlo. Tiene que tener su máquina fiscal, tiene imagínate. que tener un taller mecánico, en fin, cualquier persona que preste servicio o venda bienes y que esté en ese artículo 8. Y fíjense que en aquel entonces, Deudel y Jonás, el tope para que una persona ingresara a ese selecto grupo de expendedores con máquinas fiscales era 1.500 unidades tributarias de ventas en el año. Eso en aquel entonces era una cantidad de dinero exorbitante. Hoy en día, 1.500 unidades tributarias es el equivalente a 75.000 bolívares. Es decir, que con 1, 2 o 3 ventas que tú hagas en un pequeño comercio, a lo mejor ya alcanzaste las ventas del año que dice esa providencia. Razón por la cual habría que concluir que todas las personas están obligadas prácticamente a tener eso. ¿Por qué? Porque si tú atiendes consumidores finales, el artículo 8 dice que tú estás obligado y tú vendes más de 75.000 bolívares al año, obviamente que tú estás dentro de ello. ¿Qué ocurre con vamos a la segunda pregunta, ¿qué ocurre con alguien que ya tenía la máquina fiscal y estaba a derecho conforme a la providencia 071? Bueno, que si esa máquina no se adapta al mecanismo de introducirle ahora esta actualización de dispositivo de captura y transmisión de datos vía internet, pues sencillamente va a tener que adquirir una máquina nueva. Ahora, ¿todas las máquinas que están en la calle actualmente pueden tener la capacidad de actualización con el nuevo sistema? No, hay unas máquinas que son adaptables y otras que son obsoletas. ¿Cuánto es la mayor cantidad de obsoletas y la cantidad de las Según máquinas conversaciones que he tenido con empresas del ramo y especializados en el área, se señala que aproximadamente un 60% de los comerciantes que tienen máquinas fiscales, sobre todo el modelo de impresora fiscal, no son adaptables. ¿El CENIAD hizo alguna licitación? ¿Obliga la ley a licitar el CENIAD para escoger estas empresas que provean las máquinas fiscales? ¿Cómo salieron esas empresas? ¿Dónde salieron? ¿Eso es por licitación? No, que yo sepa, no se ha dicho nada. ¿Ellos cogen a dedo a la empresa? Aparentemente, de acuerdo a lo que establece la providencia, deben hacer un análisis técnico, tanto de la empresa, su capacidad instalada y la capacidad que tienen de ofertar los equipos, y por otro lado, los equipos si se adecúan a lo que señala la providencia. Pero aquí es algo muy importante señalar, lo siguiente, que al desconocerse públicamente en el portal quiénes son las empresas, entonces entramos a algo que se llama opacidad. Y lo contrario a opacidad, mis queridos amigos de Deudel y Jonás y señores usuarios del programa, es la transparencia. Es decir, si este proceso fuera transparente, nosotros aquí estuviéramos discutiendo acerca de otro tema, pero no de la opacidad. ¿Y qué es la opacidad? Bueno, cuando todo se hace oscura, cuando no se sabe, se desconoce. Gallo tapado, pues. O sea, esto está amañado, esto aquí no se sabe nada. O sea, esto no tiene claridad. No se conoce cómo se llegó a que sean esas empresas y cuáles otras empresas a lo mejor lo solicitaron y no fueron aprobadas. Ahora, William Zorrilla, abogado, profesor universitario, especialista en tributos y políticas públicas. ¿Tú te conoces este ramo al revés y al derecho? ¿Tienes algún conocimiento si ha bajado el tema de la recaudación del país en vista de esta situación? ¿Y cuál sería la razón del gobierno centralizar vía directa esta información a nivel nacional de todo lo que se recaude, lo que se venda,
todo este control? ¿Por qué? Bueno, voy a comenzar por el segundo planteamiento. ¿Por qué necesita el gobierno tener controles? Bueno, porque ha detectado que hay evasión. Eso es un elemento que yo no critico como tributarista. Y fíjense, existe evasión de tributaria. Y la información que emite el SENIAD, eso no existe. Se ha batido eso fue lo que sale siempre, se ha batido los récords, billones de bolívares. Allí vamos al segundo tema. Si yo tengo que luchar contra la evasión tributaria, tengo que crear mecanismos idóneos para ello. Pero hoy en día nosotros vivimos en un contexto donde hay una hiperinflación, donde hay recesión económica. Y la máquina fiscal no puede incorporarse porque no hay elementos técnicos, elementos económicos, ni elementos de carácter operativo y administrativo que estén dados para que se pueda instaurar ese sistema en Venezuela. Porque sencillamente nosotros pudimos ver públicamente que el Banco Central de Venezuela publicó unas cifras, entre las cuales a lo mejor no son todas, pero las que nos sirven para hacer un análisis de si es conveniente o no esa implantación. Una de ellas tiene que ver con el comercio, una caída dramática del 75%, donde sencillamente cuando tú tienes unas empresas que no pueden operativamente, estamos viendo cómo usted camina por la Santiago Mariño, la 4 de Mayo, los bulevares o cualquier lugar del estado de Nueva Esparta, y hay una cantidad enorme de comercios cerrados, otros comercios donde antiguamente usted, por ejemplo, acudía a comprar mercancía del Puerto Libre, del estado de Nueva Esparta, hoy se convierten en una mixtura donde te ofrecen alimentos, no solamente para que tú los consumas, sino también te venden víveres. ¿Por qué? Bueno, porque ha tenido que ir mutando para poder sobrevivir en el mercado. Los pocos que están sobreviviendo. Aquellos otros que están apostando a que se recupere la economía, sabemos que son muy pocos, porque no tienen el empuje ni el aporte. Hoy en día, por ejemplo, imagínate en una condición normal, si yo tengo que adecuar un equipo fiscal, bueno, yo iría al banco, pido un crédito y obtengo un crédito y bueno, y financio eso. Es que ni siquiera podemos ir al banco, porque en este momento hay una contracción donde hay una obligación por parte del Banco Central que encaje el 100%, es decir, ya tú vas al banco y te dicen, no te puedo dar dinero prestado. Los comerciantes que no puedan comprar la máquina en ese lapso de tiempo, emite la providencia es improcedente, pero sin embargo, el SENIAD sigue para adelante. Si no pueden comprar la máquina, ¿qué les pasa? Ok, la recomendación primera es que el Código Orgánico Tributario establece 3 formas de defenderse. La primera es la consulta tributaria. ¿Qué es la consulta tributaria? La consulta tributaria es una solicitud o petición que puede formular el contribuyente a la administración tributaria explicándole las razones por las cuales no ha podido ni adecuarse ni adaptarse, tomando en consideración que es por omisión del parte del SENIAD, que al no estar publicado ese listado en el portal, yo desconozco la fecha exacta y cierta de cuándo entra en vigencia. Esa en primer lugar. Obviamente, esa consulta tributaria tiene que ser formulada con la asesoría de sus profesionales, su contador, su abogado, para que sea hecha en los términos correctos. Número 2, ¿qué pasa si yo no soy visitado por el SENIAD y pretende exigirme que yo cumpliera con esa providencia? Bueno, si me va a aplicar una sanción, la sanción es una multa de 150 unidades tributarias y la clausura de 10 días, pero de 10 días continuos, pero esa clausura pudiera sostenerse en el tiempo, es extensible si el sujeto pasivo no compra la máquina, es decir, no adquiere la máquina o no actualiza la que está desactualizada. Es decir, esa es la consecuencia. ¿Y cuáles serían los mecanismos de defensa que le quedarían en aquel momento al sujeto pasivo? Bueno, acudir o al mismo SENIAD con un recurso jerárquico o ir a un tribunal con un recurso contencioso tributario. Esas sean las mecanismos. Oye, esto es para largo, este tema es para largo. Es muy delicado. Yo quiero hacer un llamado a la sensatez, a la sindéresis y sobre todo a la inteligencia que debe utilizar la administración tributaria en la adopción de esta medida. No podemos nosotros en este momento darnos el lujo de que salga la administración tributaria a cerrarle los caminos de la inversión, del desarrollo económico, porque esto afecta a sanciones, a cerrar negocios. Esto afecta a los consumidores, afecta a los trabajadores, afecta a la economía insular. Es decir, nosotros nos veríamos afectados por distintos frentes y creo que suficiente es
con lo que teníamos antes de que ustedes me entrevistaran, con los problemas cotidianos que ya tenemos nosotros en la región, para que adicionalmente a esto le agreguemos uno adicional que no tiene absolutamente nada que ver y que está en las manos del CENIAT hacerlo. ¿Cuál sería una decisión sensata? Que se prorrogara la aplicación de esta providencia por un tiempo prudencial en el cual la economía tomara nuevamente un respiro, que los comerciantes estuvieran a tono y que pudieran tener el suficiente músculo financiero y estén dadas las condiciones de electricidad, de internet, dadas las condiciones para que esto fluya como pasó en el año 1996 y en el año 2000. Siempre el mismo problema, la comunicación. Una preguntita corta, porque está Rutilio Nava nos escribe y dice, vende café, cigarrillos y chucherías, vendo más de 100,000 bolívares semanales. Está obligada. Está obligada a comprarla. Está obligado, imagínense ustedes. Esas son las preguntas. De todas maneras, lo que surja te vamos a estar consultando. Con muchísimo gusto. Porque esto es un tema que pique y se extiende, que no se había tocado y lo estamos explotando. Bueno, puede consultar a William Zorrilla a través de... @, W Zorrilla en Twitter, @William Zorrilla en Instagram. Que repita sus redes. En Twitter, W Zorrilla, y en Instagram, William Zorrilla. Bueno, puedes seguirlo otra vez también en nuestras redes sociales de Bajo la Lupa FM. Ahí están los Twitter de William Zorrilla. Él es abogado, administrador, profesor universitario, especialista en tributos y políticas públicas. Quería preguntarle a Zorrilla nada más, ¿cómo se llama el jefe del CENIAT? Todavía no sabemos exactamente.